Buenas noches a todos a los teósofos, especialmente de habla hispana. Hoy tenemos el gusto de abrir esta escuela internacional, esta magna escuela teosófica digital en idioma castellano o español. Estamos muy orgullosos de poder realizar este tipo de evento. Le agradecemos especialmente a la hermana Magali Polanco, que ha coordinado todo este trabajo, y a todos ustedes, teósofos, que nos vienen acompañando en los trabajos de la Federación y ahora especialmente en este fin de semana magno. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro presidente internacional, el hermano Tim Boyd, que nos va a dirigir algunas palabras y también va a hacer una pequeña presentación. So please, brother Tim Boyd, you are mostly welcome in this Magnum Teosófico School of Spanish language, and the word is yours. Thank you very much, Isis, and thank you everyone for taking the time to attend. Will you translate, Isis, or should I just talk? Okay, I translate. You know my Spanish, so you have to translate. Yes, better, yes. Tim dice que un gusto grande estar con nosotros aquí hoy. And it's also very good. Ordinarily, a meeting like this would not even be possible, but because of the blessing of the pandemic, we are together in this way. Este tipo de encuentro no sería posible de una manera normal, pero por las bendiciones de la pandemia se nos hace posible y aquí estamos. And as I look at the faces that I'm able to see on the screen, I see many old friends and from around the world. And it's always wonderful, particularly in times like this where we have been isolated. Cuando yo veo la pantalla, veo los rostros de personas queridas alrededor del mundo, y esto es un placer enorme, especialmente en estos momentos que estamos más isolados. So I'd like to welcome all of you and thank you for the invitation and the opportunity to share this brief time for us together. Entonces él agradece la invitación y la oportunidad de compartir estos momentos juntos. So Isis, you tell me, am I supposed to introduce and then speak a little later, or how do you want me to do it? Yes. Just now, hermano Gaspar Torres Martínez va a hacer una invocación. Bueno, lo hablo en español y después en inglés. Ahora, hermano Gaspar Torres va a hacer una invocación y después Tim Boyd. So just now, brother Gaspar Torres is going to do an invocation, and after I give the word back to you. Okay, Tim? Sure. Thank you. Entonces, hermano Gaspar, la palabra está con usted. Unmute. Yes. Abre el micrófono, por favor. Sí. Gaspar. Gaspar, puedes abrirlo si quieres. Ahora sí. Cuando se nos encargó esta invocación, vimos que hace unos días se cumplieron el 1 de octubre 173 años del nacimiento de Anibesan, y unos días antes, el 20 de septiembre, se habían cumplido 87 años de su desencarnación. En unos días vamos a celebrar también o recordar los 7 años de la
la desencarnación de nuestra hermana Rada Burnier. Y el 15 de noviembre se cumplirán 97 años de su nacimiento. Por ello, vamos a hacer la combinación que en Cuba desde 1981 se hizo con una introducción que ella pronunció, la hermana Rada, a la conocida invocación de Anibesan para abrir todas las convenciones en la convención que ella primero presidió en diciembre de ese año en Adiar. Y que dice así: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a esta sociedad fundada para hacer su voluntad sobre la tierra. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Muchas gracias, hermano Gaspar. Rendimos nuestros homenajes a estos personajes tan importantes del trabajo teosófico que nos ayudaron a constituir este mensaje para el mundo. Muchas gracias. Now, Brother Tim, the word is yours again. Well, thank you, Gaspar. Even though my Spanish is weak when I speak, I can understand más o menos. I'm, again, very happy to have the occasion to be here with you and to say just a few things. Gracias, hermano Gaspar. A pesar de que el español de nuestro hermano Tim no es tan bueno, sí lo comprende algo y es nuevamente un placer estar con nosotros aquí. So just to share just a very few thoughts in the short time that we have together. One Entonces, important point. A compartir algunas pequeñas ideas en los pocos momentos que vamos a tener juntos. With all of the uncertainty and the changes that we are facing at the moment, sometimes it's very good to ground ourselves in certain things that have deep meaning and that have a degree of certainty, we could say. En estos momentos de inseguridad, es muy bueno tener cosas en que podemos poner nuestros pies en la tierra y sentirnos más seguros. One of those things that we should never forget is that it is a fact that every life has a purpose. Una de las cosas que no podemos olvidarnos es que cada vida tiene un propósito. Regardless of what others may view as our station in life,
Each one of us comes here with something very unique and something very specific that we are here to add to this greater pattern in which we all participate. Entonces, a pesar de que estamos en momentos diferentes, cada uno de nosotros, cada uno tiene su propósito específico para acrecentar al mundo en que estamos. One of the things that seems to be clear is that even though each of us has a purpose, largely that purpose remains unknown and unfulfilled until one becomes aware. Y a pesar de que todos tenemos un propósito, en la mayoría de los casos, este propósito se queda desconocido hasta que nos damos cuenta. In her introduction to the secret doctrine, HPB lists the three fundamental propositions. En su introducción a la doctrina secreta, HPB listó las tres proposiciones fundamentales. And in the language of that third proposition, she describes this condition of being unaware. Y en el lenguaje de la tercera proposición, ella describe esta condición de no estar consciente. For many lifetimes, each of us have been in the position of drifting, moving through life much the way that a leaf caught in a wind moves, without direction, seemingly random. So, por muchas vidas, nosotros estamos ahí sueltos, así como una hoja que está al viento, al sabor de las cosas. The term HPB uses to describe this condition is that we are at the mercy of natural impulse, are the words that she used. Y ella usa las palabras que estamos a merced de nuestros impulsos naturales. Which is to say that we are pushed, we are moved, we are impelled by nature and the conditions that it imposes upon us. Y eso quiere decir que estamos como empujados por la naturaleza y por las condiciones que tenemos. But in that same fundamental proposition, she describes also the condition of awakening. Y también en esa misma proposición fundamental, ella describe la condición de despertarse. That there is an awakening that gradually occurs. There is a dawning of an awareness that occurs in us, and it occurs for a reason. Y entonces hay un despertar que sucede gradualmente, es como un nacer de una nueva conciencia. In a sense, it occurs because after so many repeated cycles of shocks and blows of life, they accumulate. And at a certain point, we say enough is enough. Entonces, y esto pasa porque después de muchos golpes, se va acumulando hasta que en un momento uno dice, llega, suficiente. There was a great woman who was very active in the United States many years ago in the civil rights movement, a woman named Fannie Louise Hamer. Hay una mujer llamada Fannie Louise Hamer que era muy activa en los movimientos sociales de Estados Unidos hace un tiempo. And she was a woman who had accepted the status quo for many, many years of segregation and racial discrimination. Ella aceptó por muchos años la condición de discriminación racial, viviendo prejuicios.
But then at a certain point in her life, she became exceedingly active in this movement and at great risk to her own safety. Y en un momento de la vida ella decidió ser muy activa en movimientos de protesta, poniendo en riesgo su propia vida. And on one occasion, she was asked why, when before she was not active, why did she become active now? Was the question that was asked. Y entonces se le preguntaron, ¿por qué te quedaste tranquila? ¿Por qué aceptaste por tanto tiempo y ahora estás tan activa? ¿Por qué? And her answer was that at a certain point in her life, she said she became sick and tired of being sick and tired. Entonces ella dijo que en un momento de la vida se quedó cansada y aburrida de estar cansada y aburrida. This is a condition that probably anyone who embraces a spiritual path can identify with. Y probablemente todos los que nos involucramos con un camino espiritual podemos identificar esta condición. Because there comes a point, and this is the point that HPB describes in this third fundamental proposition, where we awaken. And with awakening, there are certain consequences. Porque, como dice HPB en esa tercera proposición fundamental, hay un momento que nos despertamos y cuando esto pasa, hay consecuencias. And her description of the condition of the awakening soul is that then we move upon a path no longer impelled by nature, but a path of self-induced and self-devised effort. Entonces, el gran cambio que ocurre cuando nos despertamos es que ya no nos movemos más por los impulsos naturales, pero por impulsos autoimpuestos, por un esfuerzo personal. Which is another way of saying that there comes a point when we recognize that we have choices. We can choose. Entonces, llegamos a un punto en que reconocemos que sí podemos elegir. And Tenemos opciones. The importance of this awareness cannot be overstated. Y realmente no podemos dejar de dar la debida importancia a este despertar, a este momento. So what is it that we can choose? We cannot choose. Well, go ahead. What is it that we can choose? Entonces, ¿qué es lo que podemos elegir? We do not choose our life circumstances. We don't choose the families that we're born into, the nations that we inhabit. We don't choose the culture, the climate, etc. Hay muchas cosas que no elegimos. No elegimos la familia que nacemos, las condiciones, el país, el clima y cosas de este tipo. But what we do choose is how we either respond or we react to these circumstances. Pero sí lo que sí podemos elegir es cómo reaccionamos a estas circunstancias. We choose the nature and the quality of the thoughts and the emotions that we will harbor in our hearts and that we will magnify in our thinking and actions. Entonces nosotros elegimos qué tipo de pensamientos y sentimientos nosotros guardamos en nuestro corazón y lo magnificamos a través de nuestra acción, de nuestra acción en el mundo. And this is an area where really we reign supreme. We have control over how it is we respond. Y ese es un momento muy especial, un momento súper
donde ganamos control sobre la manera con que reaccionamos. But obviously, it has taken a very long time for us to adopt the habits of thinking and responding in a misguided way. Y claro, por mucho tiempo nosotros adquirimos el hábito de simplemente reaccionar de una manera no pensada. So there is a period where we must, with our awareness, also apply it to a re-education of ourselves, a self-training. Entonces hay un momento en que es necesario un entrenamiento personal. Tenemos que disciplinar a nosotros mismos y entonces es un periodo de transición. So this is the importance of this whole idea of study. In the Theosophical tradition, we talk about study, meditation, service as a complete practice. Entonces esto nos lleva a la importancia del estudio. En la literatura teosófica, en la sociedad teosófica, hablamos mucho de estudio, meditación y servicio como si fuera una práctica completa. So as part of our practice, once we become aware, we choose to familiarize ourselves with the principles and teachings of the ageless wisdom, Theosophy. Entonces, primero nosotros elegimos familiarizarnos con las enseñanzas de esta sabiduría de todos los tiempos, esta sabiduría de las edades. And in our study, what anyone who has ever approached it finds that really the specifics of it are without limit. Y una cosa que nos damos cuenta cuando nos aproximamos de esto es que es ilimitado el universo en que nos aproximamos. The teachings on the planes of nature, the multi-dimensional aspects of the universe, the rounds, the races, and on are without limit. Entonces, las enseñanzas de los planos de la naturaleza, de la constitución del hombre, de las razas, de las rondas, esto es ilimitado. So we ground ourselves in some of these specific areas because it builds a background of knowledge. Entonces nosotros nos firmamos en este tipo de conocimiento porque nos da una base de seguridad. But we also must focus on the principles, the foundational principles related to this ageless wisdom tradition. Pero también tenemos que atenernos a los principios en que se basa esta tradición antigua, milenar de las edades. And these specifics are many. These principles are very, very few in number. Entonces, hay mucha cosa que estudiar, pero los principios en números son pocos. In her fundamental propositions, HPB lists 3. En las proposiciones fundamentales, HPB lista 3. But what we find is that these, while specifics build knowledge, these principles build a life and build a life capable of impacting this world. Y lo que nos damos cuenta es que estos principios construyen una vida capaz de influenciar este mundo en que vivimos. Because one of the things that is emphasized as the value of this, one of the reasons why this theosophy has been reintroduced to the world in the particular form we see it in our time. There is a reason, let me put it that way. Entonces, una de las razones por la cual la teosofía fue introducida en el mundo moderno de esta manera específica que la conocemos. And
a lot of this is stated in the early literature of the Theosophical Society, but specifically, there is a need for this ageless wisdom, not just for knowledge's sake. Y muchas cosas está escrito acerca de esto en la literatura más antigua. Y lo que es claro es que hay un propósito para que, ese conocimiento fuera introducido hoy día en la sociedad. From the very beginning, the Theosophical Society's focus has been on self-transformation, but not just for the individual. Self-transformation as an agent to affect the world. Y entonces, por mucho tiempo, el énfasis en la sociedad teosófica fue en autotransformación. Autotransformación no solo para sí mismo, pero autotransformación de manera a volverse agentes para transformación del mundo. I find myself saying it often these days that knowledge is a very valuable and necessary thing, but to face the problems we face today, it's not enough. Yo siempre digo que el conocimiento es muy importante, tiene su función, pero para resolver los problemas de hoy día no es suficiente. I come back again and again to this statement made by Einstein and others that no problem can be solved on the level at which it was created. Y siempre me recuerdo de las palabras de Einstein, que decía que ningún problema puede ser resolvido en el mismo nivel que lo encuentres. And knowledge of whatever sort, whether it be scientific, philosophical, religious, even mere knowledge of a theosophical type is not enough. Entonces, el conocimiento solamente no es suficiente, sea científico, filosófico, religioso, mismo el conocimiento básico teosófico no es suficiente. In the early days of the Theosophical Society, there's this famous letter called the Letter from the Mahachohan. En los primeros tiempos de la Sociedad Teosófica hubo esta carta conocida como la Carta del Mahachohan. And in that letter, many things are suggested. But one of the things that is an important idea is that this theosophical movement was brought into being to react upon the moral code, the ethics of this world. Y hay muchas cosas que están dichas en esta carta, pero una especialmente es que la Sociedad Teosófica tenía como su función interferir directamente en el código moral y ético de la humanidad. It was believed and it was intended that in some way, theosophy can impact the values that guide humanity. Entonces, se acreditaba y aún se acredita que teosofía puede impactar a los valores de la humanidad. Because whether we're talking about an individual or whether we're talking about humanity as a whole, we all behave according to that which we think is true, is valuable. These are things that guide our behavior and our relationships. Entonces, de una manera o de otra, nosotros nos comportamos de acuerdo con aquello que nos parece válido, con aquello que nos parece útil, y entonces hay un código moral que impregna nuestras actitudes, nuestras relaciones también. And it makes no difference where we find ourselves living in the world today. We have a group here of more than 100 people from all around the world. There are certain things, common things, that we share. Entonces, y eso no importa mucho en qué parte del mundo estamos viviendo.
Estamos aquí más de 100 personas, 166 yo veo, y, y estamos todos en un foco común. And one of the things that we share that has been brought home to us very clearly with this pandemic is that we are all connected in this world together. Y una de las cosas que es muy clara y esa pandemia ayudó a dejar aún más claro es que estamos todos conectados. So there are certain crises that we are all aware of that are looming in the world today. Y hay crisis, hay problemas que están ahí en el mundo de hoy. And you all know the list as well as I do. The idea of the changing climate, the rising oceans, the deserts that are spreading, the wars that are being fought, the economic inequalities in the world. All of these things we're aware of, and it's global. Entonces todos sabemos el calentamiento global, los desiertos, las guerras y la desigualdad económica, pobreza. Conocemos la lista de esos problemas. And these are things that are not just the effects of the blind action of karma. These are all crises that are human generated over a long period of time. Y estos son males, son problemas que no son generados apenas por el karma ciego, pero por las acciones de los seres humanos por un largo periodo. And I think the reason for the emphasis by the Mahachohan and the early writings of the Theosophical Society on the importance of impacting the morality, the values of the world, is to address these sorts of issues. Y yo creo que cuando el Mahachohan da gran importancia sobre el impacto necesario en el código moral y ético, él estaba hablando exactamente de este tipo de problemas. There is an expression that we do not know who it is that discovered water, but we do know for certain that it was not discovered by a fish. Hay un dicho que dice que no sabemos quién fue que descubrió el agua, pero sabemos seguramente que no fue descubierta por un pez. Similarly, we find ourselves swimming in a sea of unthought out, unexamined values that we cooperate with and that we magnify without thinking about them. Entonces, de una manera similar, nosotros estamos ahí nadando, buceando en medio de un mar de pensamientos, sentimientos que reaccionamos y no necesariamente tenemos conciencia de eso. So, for instance, the accepted and I would say misguided values that have brought us to this situation. Here's one example. Entonces, por ejemplo, un valor equivocado que nos llevó a esta situación. It is in the thinking of our time, it is very clear that a tree is more valuable dead than alive. Entonces, según los valores de nuestro tiempo, hoy un árbol tiene más valor económico cuando está muerto que cuando está vivo. The same thing is true of a whale that swims in the ocean. The products that can be produced from it when it is dead outweigh its value when it is alive.
La misma cosa con las ballenas y todas las cosas que son producidas cuando la ballena está muerta, de la importancia de la ballena nadando en el mar. And these are values that, we benefit from in our lifestyles, but that they have an impact over time. Forests disappear. The ocean, the fish in the ocean disappear. All of that has an impact. Uh-huh. Y nosotros de alguna manera nos beneficiamos con la producción de cosas, pero todo eso tiene un impacto para los peces, un impacto para la naturaleza. And clearly, these values which we have participated in have brought us to a certain impasse. And at this time, it's very clear that unless some different value, some different system of value is presented and adopted, then things will be more serious. Y ahora, en este momento de crisis que estamos, se queda muy claro que a no ser que adoptemos valores diferentes, las cosas pueden empeorar mucho. And the problem for us is the problem faced by anyone. Theosophy presents very clear, very powerful principles upon which we can found a system of values for ourselves and for humanity. Y esto pasa con todos y con nosotros, teósofos. La teosofía presenta un conjunto de enseñanzas y valores en los cuales podemos basarnos. But the problem is that just like any other form of knowledge, we certainly have enough scientific knowledge now to completely transform these crises that are looming. We have it. We don't need another theory or another fact. Por ejemplo, tenemos en el mundo conocimiento científico suficiente para eliminar ese tipo de crisis. No necesitamos de una teoría más. On the level of knowledge, Theosophy presents a superior sort of knowledge. But then why is it that it is not even scientific or theosophical? Why is it not something that is being acted upon? Y lo mismo pasa con el conocimiento teosófico. Nosotros tenemos conocimiento teosófico suficiente, así como científico, pero ¿por qué no funciona? Vamos a decirlo así. In the latter years of her life, Blavatsky became rather frustrated with the Theosophical Society and with theosophists in general. She was very well known for being outspoken in her commentary. En los últimos años de HPV, ella se quedó bastante decepcionada con la sociedad teosófica y con los teósofos en general, y era conocida la manera con que hablaba las cosas directamente. And one of the things that she said in the later part of her life was that the Theosophical Society and the work it was brought to accomplish has been a stupendous success. Una de las cosas que ella dijo que de cierto punto de vista a la sociedad teosófica había sido un enorme éxito. But it has also been an enormous failure. Pero también un gran fracaso. It has been successful in terms of presenting the ideas, the concepts, getting those concepts into the popular thinking. It was extremely successful. Y fue muy bien sucedida en presentar ideas y llevar estas ideas al gran público.
but in terms of its inner purpose, which is to cultivate a nucleus of an expressed brotherhood, that was where she said we were not successful. Pero en términos de los objetivos más internos, de formar este núcleo de fraternidad, en ese sentido, ella dijo que nosotros no fuimos bien sucedidos. And one of the things, great thinker and humanitarian Dr. Albert Schweitzer, Nobel Prize, Peace Prize winner. El doctor Albert Schweitzer, que ganó premio Nobel, dijo, when he was asked if in his thought, if he thought that example was the best way of teaching. Somebody asked him that. Alguien le preguntó si el ejemplo era la mejor manera de enseñar. His response, I think, is useful for us, that example, he said, is not the best way, it is the only way of teaching. Y lo que él dijo sirve para nosotros. Él dijo que el ejemplo no es solamente la mejor manera de enseñar, es la única manera de enseñar. Any of us who have children are aware that children have never been very good at listening to their elders. A todos los que tenemos chicos, hijos, hijas, sabemos que los niños nunca fueron muy buenos ni escuchar lo que dicen los más viejos. But they have never failed to imitate them. Pero nunca fallaron en imitarlos. Similarly, the Theosophical Society has as its real foundational principle this idea to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity. Y similarmente tenemos esta idea de formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad. The focus is on unity, oneness, brotherhood, interdependence, interconnection, all of these words that describe the state of recognition that we are not separate. Entonces, hay muchas palabras como fraternidad, unión, interconectividad, interdependencia. Todas esas palabras muestran que estamos completamente conectados unos a los otros. And the world is still waiting for an example, an expression of this core value, this core principle of not just the ageless wisdom, but of the nature of reality itself. We are one. El mundo aún está esperando por un ejemplo de esta enseñanza tan fundamental que es todo es uno. All of us, just by virtue of being born into this world at this time, have received over the course of our lives an improper training in expression of this principle. Y todos nosotros, desde que nacemos y por la educación que tuvimos, recibimos una instrucción inadecuada, no adecuada en relación a eso. All of us who have found theosophy valuable and have seriously embraced this path have taken it upon ourselves to uncondition our minds. Y todos aquellos que llevamos la teosofía a serio y que abrazamos esta causa, tomamos como tarea la de descondicionarnos. And each of us have made an effort to express it across all of our relationships, our families, the TS, our communities. Y todos nosotros hemos hecho esfuerzos de expresarlos
expresar este tipo de sentimiento en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad teosófica. This is a demanding moment that we are living in. Y este momento que estamos viviendo es un momento especial. And for us, one of the deep demands is that we deepen in our awareness and actual experience of this quality of unity, brotherhood. Y una de las exigencias de este momento especial es que profundicemos en nosotros mismos y lleguemos más cerca de la vivencia de esta unidad. In our private and in our public life, it falls to those of us who are seeking to be more aware to model these behaviors and this expression of consciousness. Y en la sociedad, aquellos que estamos involucrados con esto, la tarea es de alguna manera moldearnos de manera a poder ser expresiones de esta unidad. A new, I can't say new, a different, qualitatively different system of values need find birth in today's society. Entonces, un tema, un grupo de valores específicos necesita nacer en esta sociedad que vivimos hoy día. As individuals who have found value in the theosophical work, it falls to us to be this model, to be these ones who will bring this into being, with the help of many, many others. Of course. Para nosotros que nos interesamos y nos involucramos con la sociedad teosófica, se nos trae la responsabilidad de volvernos estos ejemplos para el mundo. Whether any of us will live to see a complete change, I doubt it. Si nuestras vidas alcanzarán que nosotros podamos ver un cambio completo, lo dudo. In that same Maha Chohan's letter, he makes this statement that no messenger of truth, no prophet has ever achieved in his lifetime a complete triumph, not even the Buddha. En esa misma carta del Mahachohan, el Mahachohan se dice claramente que ningún profeta, ni un instructor espiritual durante su vida no ha logrado el suceso o no ha logrado el éxito total en su emprendimiento, ni mismo el Buda. But we can and we must do what we can to uplift this moment. Pero nosotros podemos hacer algo para elevar este momento y podemos y debemos hacer algo para elevar este momento del mundo en que vivimos. We are not in this world at this moment by accident. We are here. No estamos aquí por acaso, no es un accidente que estemos encarnados en ese momento. For whatever reason, it becomes our work to do the groundwork for the next wave, for the next generations. De una manera o de otra, a nosotros nos corresponde establecer la base para otra ola, para las próximas generaciones. Again and again in the writings of the ageless wisdom, we find this one word that comes to us and that is said, we must do. One word. Y repetidamente encontramos en los escritos de esa sabiduría esta palabra, inténtelo. And that word is try. We Intento. must try.
debes intentarlo. So, thank you very much for lending your ear and, more importantly, for lending your heart at this moment. Entonces, muchas gracias por prestarme la oreja y también por prestarme el corazón. I look forward to practicing my Spanish as this conference proceeds. Train my ear. Y, se siente con gusto de poder practicar su castellano, su español, en cuanto por el desarrollo de esta conferencia, de ese congreso. Thank you. Muchas gracias.